Me parece fundamental que tengamos noción de la importancia que tienen las redes sociales para los periodistas. Como él contaba, yo soy licenciada en filosofía, ¿sí? Hice un máster en periodismo y después de ese máster, ni bien digamos, empecé a tener mis primeros trabajos en periodismo, empecé a tener una relación con las redes sociales que se fue acrecentando, como él dijo bien, cada vez más. En un primer momento, las tareas tenían que ver propiamente con periodismo y las redes sociales eran o tenían un rol accesorio. Empecé haciendo coberturas de eventos para medios digitales y la tarea con las redes sociales era una tarea accesoria. Era meramente, vamos a decir, la consigna que yo tenía era contar un poco qué piensa la gente, andé y preguntarle a la gente qué es lo que está diciendo sobre el evento, por qué vienen acá, ¿sí? Era un rol que hoy casi ya no, digamos, casi no lo hacemos, ¿sí? en redes sociales. Se hace, pero no es el rol central. Y empecé con ese trabajo que era, como les digo, accesorio, y a medida que pasó el tiempo, desde 2011 para acá, hoy les puedo decir que la mayoría o la mayor parte de mi trabajo tiene que ver con redes sociales. En primer lugar, entonces, fue una tarea accesoria, fue preguntar a la gente en eventos o tomar testimonios de personas en eventos para sumar a una cobertura periodística que yo ya estaba haciendo. Y más adelante empecé a trabajar en una agencia, ¿sí? En una agencia de comunicación, que ahora les voy a explicar bien cómo es el rol de las agencias en este panorama de las redes sociales. Y hoy sigo trabajando en esta agencia y además estoy trabajando, como decía Damián recién, que era importante para los medios de comunicación. Estoy trabajando en el Radio Metro y también soy community manager de uno de los programas de ahí. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta cómo, no solo para mí personalmente, sino en general, cómo las redes sociales iban cobrando una importancia que no tenían al comienzo. Vamos a pasar acá, lo paso yo. Una de las cosas fundamentales que ustedes, tanto si tienen un emprendimiento o si se van a dedicar a las redes sociales o si quieren tener redes sociales para acompañar algún proyecto, lo primero que tienen que saber o tienen que poder vender es la relevancia de las redes sociales. Ustedes siempre van a tener clientes, sean empresas, sean marcas, sean instituciones, sean, como decía recién Damián, personas, ¿sí? Políticos, famosos. Entonces, no hay posibilidad de que ustedes trabajen para alguien o vendan ese trabajo si ustedes no están convencidos de la relevancia que tienen las redes sociales. Entonces, lo primero que tienen que saber es cuán importantes son en Latinoamérica, en nuestro país y para las marcas, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, le decía a Damián antes de venir, hay muchas cosas que ustedes pueden googlear de las redes sociales, pueden buscar, ¿sí? Estadísticas acerca de las redes sociales en Latinoamérica, en Argentina. Mi idea hoy no es darles eso, sino explicarles cosas que tienen relación con la experiencia que yo tuve en las redes sociales. O sea, darles eso que no pueden googlear, ¿sí? Explicarles qué fue lo que a mí me pasó con respecto a las redes y que, por eso digo, no voy a hacer tanto hincapié en las cifras y en cuán importantes son las redes sociales, que eso fácilmente lo pueden encontrar ustedes. Pero sí quiero hacer hincapié en dos datos. Una de las cuestiones por las cuales las empresas hoy usan redes sociales es básicamente por el segundo dato que aparece en la diapositiva, que es que el 80% de las personas investigan antes de comprar, ¿sí? Los productos en Internet, ¿sí? Entonces, es fundamental que nosotros tengamos un canal en donde mostremos aquello que vendemos, los servicios, los productos, en el caso de las personas lo mismo, ¿sí? Que nos mostremos en las redes sociales. ¿Por qué? Porque las personas, el 80% va a buscar antes de comprar o antes de realizar una acción, ¿sí? Y por otra parte, en nuestro país, las redes sociales cumplen un rol fundamental. Obviamente Latinoamérica es digamos, las empresas en general tienen un rol fuertísimo en las redes sociales. Van a ver que hay países en donde se le da mayor o menor importancia. En Latinoamérica somos muy participativos y particularmente en Argentina tenemos acá que el promedio que le dedicamos a las redes sociales son más de 4 horas, ¿sí? Por día. Entonces, piensen que es una cantidad enorme. Si uno convence a una marca de que su audiencia le dedica 4 horas o más de 4 horas a estar en las redes sociales, definitivamente esa marca va a considerar tener o empezar a abrir un canal a partir de ahí, ¿sí? Entonces la idea es conocer la relevancia. Este tipo de datos, de nuevo, los pueden encontrar, los pueden buscar y está lleno de... Después les voy a contar algunas empresas o consultoras que aportan datos útiles y aportan datos confiables con respecto a este tipo de estadísticas. Entonces, otra de los problemas que tiene que ver con el trabajo en redes sociales, más allá de que digamos, las redes sociales cada vez tienen mayor importancia, a nivel laboral, muchas de las empresas no contratan community managers o no contratan periodistas, ¿sí? Full time para trabajar en redes sociales. De hecho, la mayoría de las veces les va a pasar que si les ofrecen trabajo va a ser o part-time, ¿sí? O va a ser de manera informal,
o directamente la empresa no va a tener un community manager, no va a tener alguien especializado en eso. Entonces, por eso les traigo esta estadística que salió en La Nación, de que 6 de cada 10 empresas no tienen un community manager full time, ¿sí? Y a mí también me pasó, trabajé part-time en agencias, trabajé de manera informal para determinados clientes, entonces eso es importante saberlo porque no es, digamos, la única manera de trabajar y hay, como les voy a contar ahora, otras maneras de trabajar y diferentes clientes que se van a, o que van a poder elegir a partir de diferentes agencias, ¿sí? Esta es, bueno, el titular de la noticia, después lo pueden buscar. Uno de los motivos principales por los cuales ustedes van a poder o pueden convencer a alguien o a una empresa o a una organización de que use redes sociales es que justamente su audiencia ideal puede estar ahí, ¿sí? O sea, nosotros sabemos, estas son cifras de febrero de este año, con respecto a la audiencia que hay hoy en estas 4 redes sociales que son las más fuertes en todo el mundo. Fíjense la cantidad de personas que hay, ¿sí? Si uno a una marca, digamos, o a una persona la convence de la cantidad de personas que hay ahí y de que su audiencia ideal puede estar ahí, ¿sí? O de que es un canal en donde puede encontrar a su audiencia ideal, esta es una muy buena manera de convencer o de mostrar, digamos, la utilidad que puede llegar a tener. Después la manera sí va a radicar de acuerdo al cliente, de acuerdo a la empresa. Pero es importante saber que somos muchos los que estamos usando redes sociales y que las empresas tienen ahí un canal privilegiado para acceder a esas audiencias, ¿sí? Entonces, yo acá les dejo una frase que es fundamental, que tiene que ver con cómo cambió el paradigma con respecto a las redes sociales. Y también está muy relacionado con lo que está pasando en la publicidad. Si ustedes se acordarán, o sea, ahora ustedes están viendo modelos de negocios, antiguamente, ¿cómo se vendía la publicidad o cómo se compraba la publicidad en Internet? ¿Cómo se acuerdan o cómo saben que se compraba la publicidad en Internet? ¿Cómo se relacionaban los anunciantes con los medios? ¿Cómo lo vieron? ¿O? ¿Cómo? O a través de una agencia, o también directamente, ¿sí? Digamos, uno como anunciante se relacionaba o a través de una agencia o directamente con el medio para poner el anuncio en la homepage de determinado medio, ¿sí? O sea que había una relación mucho más directa. Hoy el panorama de la publicidad se complejizó de una manera impresionante. Después les voy a mostrar al final un diagrama que muestra a todos los jugadores que entraron nuevos a esta relación que antes era casi directa o directa. Eso necesariamente cambió la manera en la que nosotros manejamos las redes sociales, la manera en la que nos relacionamos con las audiencias, ¿sí? Y eso está resumido en esta frase que, acuérdensela cuando, en el caso de que tengan que manejar redes sociales, la importancia que tiene. Dice esto entonces, no se trata de llegar con el mismo mensaje a la mayor cantidad de personas, que era, ¿sí?, el paradigma tradicional de la publicidad, ¿sí?, alcanzar la masividad, o tener alcance, y sino llegar con el mensaje adecuado a las personas correctas y con el mensaje correcto. Todas las marcas tienen hoy como paradigma esta segunda frase. O sea, tratar de llegar no a la mayor cantidad de personas, no me importa positivo correcto. Hoy los publicistas tienen graves problemas para tratar o para lograr tener una visión unificada del cliente. Es muy difícil. Piensen que hace un par de años la cantidad de gente que tenía, por ejemplo, celulares no es la misma que ahora, la cantidad de gente que tiene tablets hoy no es la misma que hace un par de años. Eso va complejizando muchísimo la realidad de la publicidad y por lo tanto también de las redes sociales. Entonces, tener en cuenta eso, de que estamos tratando con personas que están en muchos dispositivos a la vez, ¿sí?, que tenemos que llegar en el momento adecuado con el mensaje, ¿sí? No es lo mismo llegar a una persona o mostrarle un aviso del vestido rojo cuando está buscando el vestido rojo que cuando está buscando un auto, ¿sí? Entonces, el momento también es fundamental. Y hoy el objetivo de las marcas, las organizaciones o cualquier tipo de institución que entra a las redes sociales tiene como objetivo esto, ¿sí?, llegar a las personas correctas, no importa ya la masividad. Ustedes se van a fijar que muchas veces se trata de buscar parámetros con los cuales medir a ver cómo estás rindiendo en redes sociales. Y muchas veces a la gente le interesa saber, a ver, cuál es el alcance, cuántas personas llegaste con esto, cuántas personas lo vieron. Y en realidad no es lo importante. Puedes haber llegado a 1 millón de personas y que de ese millón en realidad sean 10 las que les interesa verdaderamente lo que vos acabas de transmitir, ¿sí? Entonces eso es fundamental. El alcance no es el índice fundamental para saber cuán bueno es mi contenido o la repercusión que tuvo, ¿sí? Entonces, esto acuérdenselo porque es fundamental.
Como les decía recién, mi idea no es mostrarles gráficos, pero sí que tengamos una idea de, por lo menos, estos son gráficos que van de enero de 2014 a mayo de 2015 y muestra las principales redes sociales el crecimiento que tuvieron en Latinoamérica. No sé si ustedes ven acá abajo los países, ¿sí?, que están marcados: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, ¿sí? Fíjense los aumentos astronómicos que tienen las redes sociales, ¿sí? Arriba tenemos Facebook y acá abajo tenemos Instagram. No puse el de Twitter, Twitter también tuvo un incremento increíble en toda Latinoamérica. ¿Es el que está despegado más arriba de todo? Argentina es el azul, que está, el que dice 123%. Ah, El de arriba de todo es Brasil. Ah. Y en esta, ya les digo, y en esta también, Brasil, y Argentina está acá, es el segundo. ¿Sí? Sí. Bueno, recién justamente me preguntaban. Bueno, hay que, o sea, todas las redes sociales, o sea, recién justamente hablábamos de eso. Las redes sociales son un campo completamente dinámico. O sea, tenés que estar continuamente sabiendo cómo cambian, a ver qué nuevo salió, empezar a usarlas y aprender nosotros. Nadie en realidad les va a venir a explicar cómo usarlo para una marca, ¿sí? Ahora recién empiezan a ver notas de cómo usarlo para una marca, pero la verdad es que para las marcas todavía es temprano para Snapchat. O sea, recién hablábamos justamente con Damián. Él me preguntaba, ¿alguna marca en algún momento te pidió o tuviste que usar Snapchat? La verdad que no. No tuve ningún cliente que lo pidiera. De hecho, tienen problemas todavía para aceptar algunas de las redes sociales que nosotros consideramos más tradicionales. Por ejemplo, ahora más adelante igualmente se los cuento con más detalle, pero tuve que trabajar con una organización que se negaba a usar Twitter. Nosotros creíamos realmente que era fundamental y que nos podía servir muchísimo y que a los fines de la organización eran fundamentales, pero no querían usar Twitter. Entonces, ¿por qué? Por fines políticos, porque podía pasar esto, porque podía pasar lo otro. Por miedo no la usaron y nunca la usamos. No pudimos convencer al cliente de que usara Twitter. Entonces ni me preguntes con Snapchat. O sea, imposible, imposible. Hay algo, o sea, otra de las cosas que pasa también, y que también justamente estábamos recién comentando con Damián, que Snapchat, por definición, es la red que en este momento es la más instantánea de todas. Y eso las marcas también le tienen mucho miedo, ¿sí? Porque tenés que tenerle mucha confianza a la persona que está atrás, ¿sí?, de Snapchat manejando la cuenta de una empresa, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, yo ahora se los voy a mostrar más adelante, pero hay veces que se cometen errores enormes habiendo aprobado un contenido, habiéndolo hablado con la marca, habiéndolo hablado con un gerente de marketing que aceptó eso y que después termina siendo publicado y termina siendo un desastre. Entonces, yo creo que básicamente con Snapchat va a pasar un tiempo hasta que se animen las marcas y los clientes a usarlo. Justamente por esto, porque hasta con redes sociales en donde se puede planificar el contenido, donde podemos pensar qué publicar, donde podemos pensar cuándo, cómo, etcétera, etcétera, se cometen errores. Imagínate en una red en donde es la mayor instantaneidad que puedes tener. Entonces, a mí todavía no me pasó que alguien me pidiera usar Snapchat para una marca, pero sí en el mundo se está usando y se está empezando a usar, ¿sí? Entonces, con respecto a estos gráficos, en realidad esto tiene que ver también con la relevancia. O sea, saber que en Latinoamérica se está usando, que hay países como Brasil o Colombia que son usuarios intensivísimos de redes sociales. Entonces, que no es una cuestión meramente de Argentina, sino que en toda Latinoamérica se está usando. Y eso está bueno saberlo, ¿por qué? Porque ustedes pueden tener clientes trabajando desde acá de Argentina, clientes de Colombia, por ejemplo, ¿sí? Y eso está buenísimo saberlo. ¿Por qué? Porque hoy la posibilidad que tenés desde el trabajo de redes sociales es que no necesariamente yo tengo que estar en el lugar o ir a la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las modalidades es el trabajo desde tu casa, ¿sí? O sea, uno puede trabajar desde su casa y puedo estar trabajando o teniendo reuniones desde mi casa para una empresa en Colombia, ¿sí? Entonces está bueno esto, conocerlo y conocer la realidad latinoamericana. ¿Por qué? Por esto que les cuento, porque los clientes no saben de dónde pueden venir. O sea, pueden venir de cualquier lado, ¿sí? Entonces, aparte de conocer la relevancia, es fundamental que conozcamos o que sepamos para qué las vamos a usar o qué vamos a ofrecerle a los clientes. Ustedes sepan que cuando ustedes les ofrecen el servicio de las redes sociales, ustedes van a determinar qué le quieren dar al cliente, ¿sí? Si van a ocuparse únicamente de las redes sociales, si van a escribir artículos periodísticos, si van a actualizar el blog, si van a usar o van a tratar de actualizarles las páginas web, ¿sí? O sea, ustedes van a decidir, ¿sí?, qué tipo de servicio brindan. Pero básicamente con las redes sociales lo que están pidiendo ahora las marcas, las organizaciones, son básicamente estas funciones que yo les detallo acá. En primer lugar, la escucha atenta de la audiencia.
Nunca, y obviamente se darán cuenta desde el periodismo, nunca tuvimos tanta conciencia de lo que la gente piensa, de lo que la gente hace y lo que la gente lee, ¿sí? O sea, hoy, digamos, si nosotros ahora nos cuesta imaginarnos, por ejemplo, cómo eran los diarios antes de saber cuáles eran las notas más leídas, ¿sí? Eso en las redes sociales es fundamental. Por ejemplo, ¿qué productos están teniendo más repercusión? ¿Con qué marcas o con qué iniciativas la gente está reaccionando más? ¿Con cuál participan más? Eso es fundamental y una de las cosas que se les va a pedir, si trabajan en redes sociales, es que sepan escuchar esas cosas, que sepan entender, o darse cuenta hacia dónde va la audiencia, qué es lo que la audiencia quiere. No necesariamente para modificar el contenido, ¿sí? Ustedes pueden estar ofreciendo un determinado servicio, pero a su vez escuchar lo que está diciendo la audiencia. Y muchas veces sí les van a pedir que, a partir de lo que la audiencia dice o a partir de la reacción, que ustedes modifiquen el contenido, ¿sí? La segunda función es esta idea de conseguir nuevos clientes. Hoy les hablo de clientes y les hablo de esto ¿por qué? Porque justamente las redes sociales hoy están bañadas, como decía recién Damián, por el marketing, por la publicidad, ¿sí? Entonces hablamos de audiencia, hablamos de clientes. Conseguir gente que nos siga, conseguir gente que compre nuestro producto, conseguir gente que llene nuestro formulario, ¿sí? Entonces, esta idea de conseguir nuevos clientes muchas veces la tenemos las personas que nos dedicamos a las redes sociales. Me pasó, y les cuento un caso, en una empresa de tecnología, en donde un día, por ejemplo, nos ponemos a buscar, no sé si escucharon alguna vez hablar de la figura del influencer. ¿Escucharon alguna vez? ¿Qué son los influencers? Son esas personas que en su ámbito, ¿sí? Puede ser en el arte, puede ser en el periodismo, puede ser en cualquier ámbito, son o generan opinión, ¿sí? Generan acción. Entonces, una de las tareas que tuve, que fue una cosa nueva y en el primer momento fue realmente una cosa, digamos, innovadora, que era buscar a los influencers que tenían que ver con los productos de la marca, buscarlos y tratar de entablar conversación con ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Empezar a investigar cuáles son las empresas relacionadas, cuáles son los temas de los que hablan las personas a las que queremos llegar. Por ejemplo, alguien a quien la audiencia escucha y alguien que puede generar acción. Por ejemplo, hoy en día tenemos, y si son usuarios asiduos de Twitter, hay muchas personas que están haciendo hoy o están, promocionando determinados productos o asociándose a marcas, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, seguimos a esa persona porque nos divierte, porque nos entretiene o porque nos da información, y esa persona de vez en cuando habla de una determinada marca. Pasa con ¿sí? los modelos y las marcas. Pasa con las modelos, o sea, es una estrategia vieja, no es algo, exacto, no es algo nuevo. O sea, esto de buscar personas famosas o personas que tengan influencia no es algo nuevo. Pero sí el hecho de buscar esas personas en las redes sociales y de contactarse con esas personas, ¿sí? De entablar una conversación, de que los seguidores de esa persona vean que esa persona habla con la marca, ¿sí? Y eso se hace, o sea, como les decía recién, con una empresa de tecnología empezamos a buscar a ver quiénes son las personas con las que nos gustaría hablar como marca, ¿sí? ¿Quiénes nos gustaría que participen en nuestra conversación o hablen de nuestros temas? Entonces empezaron a hacer un montón de iniciativas. Vamos a hacerles encuestas, preguntémosles qué opinan de determinado tema. Hagamos una iniciativa que sea, por ejemplo, todos los martes un debate sobre un determinado tema y que estas personas se unan al debate. Entonces, se trata también de ser creativo y de buscarlo o de tratar de hacer que el contenido sea lo más atractivo sin estar mostrando que estás vendiendo una marca, ¿sí? Eso en el caso de conseguir los clientes. Obviamente en el tercero dice, bueno, no perder a los que ya tengo y darles contenido de valor. Una cuestión fundamental, y ustedes como periodistas es lo fundamental, es producir contenido de valor. A ustedes les habrá pasado seguir páginas en Facebook o seguir usuarios en Twitter o en Instagram o donde sea, en cualquier red social, y donde el contenido que les aportan por ahí es vender la marca continuamente. ¿Y a ustedes les genera alguna utilidad eso? ¿Uno sigue una marca que todo el tiempo está hablando de sí misma? ¿Que está todo el tiempo hablando de algo que a mí no me es útil? La verdad que no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esos usuarios que alguna vez nos dieron like, que alguna vez nos siguieron? Tratar de mantenerlos, tratar de conseguir esa fidelidad, así como una marca consigue fidelidad con sus clientes, tratar de conseguir fidelidad como la tienen los lectores de un diario, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con buen contenido, ¿sí? El contenido es fundamental y eso nosotros como periodistas tenemos una ventaja enorme con respecto a otras carreras o a otras personas que se dedican a las redes sociales. O sea, podemos pensar contenidos que tengan valor, que sean de utilidad, ¿sí? Y eso es fundamental, porque un contenido que no tiene valor, ¿sí? ¿Qué hacemos? Una cuenta que no nos aporta nada, la dejamos de seguir.
Entonces, eso para una marca es una falla, ¿sí? Algo está mal. Perder seguidores, o perder clientes está mal, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de aportarles el mayor valor posible y que no necesariamente sea vender la marca, ¿sí? En cuarto lugar, dice atender eficientemente. Les va a pasar como community managers que muchas veces las marcas, los medios de comunicación, las personas, la gente entabla conversación con las marcas. Hoy se habrán dado cuenta que en Twitter, en Facebook, hablamos con las marcas. No tenemos esa relación, digamos, de verticalidad que se tenía en otra época. Hoy hay muchos autores que hablan justamente de horizontalidad. Nosotros tenemos una relación de igual a igual con políticos, con estrellas del espectáculo, con quien sea, ¿sí? Incluso con las marcas. Y las marcas... Con Edesur, por ejemplo. Con Edesur, a quien le hablamos muy seguido, con Movistar, con todas las... Sí. Y tenemos una relación de igual a igual, hablamos de igual a igual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Se generan muchísimas conversaciones a diario y nosotros tenemos que darle respuesta de una manera eficiente. Hay marcas que que les puede llegar a pasar que los van a volver locos, ¿sí? Van a tener montones de respuestas, de preguntas, de comentarios, otras que no, y eso va a depender obviamente del cliente que ustedes tengan. Pero bueno, atender eficientemente es una de las funciones principales. Hoy le pedimos y le exigimos a Edesur que nos conteste en tiempo y forma, que nos dé la información correcta, y si no nos la da, nos vamos a enojar con el community manager de Edesur, ¿sí? Entonces, eso es fundamental y eso es uno de los roles principales que van a tener como community managers. En quinto lugar, dice potenciar una acción o mensaje. Me pasó también con marcas, con organizaciones, en donde uno entra a un círculo que ya está armado previamente. Es una organización que ya funciona antes de que nosotros entremos. Cuando nosotros entramos a trabajar con ellos ya tienen una manera de trabajar, ya tienen su departamento de prensa, ya tienen una manera de funcionar. Y uno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que entender cómo funciona esa empresa, cómo funciona esa organización, ¿sí? Y entender cuáles son los objetivos de esa empresa o de organización y ser funcionales a esos objetivos. Muchas veces les va a pasar que tienen que difundir un mensaje, tienen que potenciar, por ejemplo, la venta de un producto. Una de las funciones que uno va a tener dentro de las redes sociales es eso, es potenciar acciones o mensajes. Por ejemplo, una de las cuentas con las que trabajé fue Reebok Argentina y muchas veces pasaba que salía un producto nuevo. Bueno, ¿cómo hacemos para difundirlo en las redes sociales? ¿Qué iniciativa se les ocurre? ¿Qué manera creativa de mostrar este producto? ¿Sí? ¿O qué contenido se les ocurre que podemos armar con este producto sin ir a venderlo? ¿Sí? Porque ellos ya se encargan de venderlo, ya tienen publicidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para mostrarlo de una manera creativa? Entonces, este trabajo tiene mucho de creatividad, tiene mucho de pensar ideas, a ver, cómo rompemos con la publicidad como está entendida hasta ahora, cómo hacemos para mostrar este mensaje de una manera diferente al resto de las marcas, a los competidores, ¿sí? Entonces, esa es una función también que es fundamental. Y por último, esto que aparece como branding, que es justamente cómo esa empresa se ve en los medios, en las redes sociales, o sea, cómo se muestra, ¿sí? Para eso es fundamental, obviamente, conocer. Vieron que cuando uno conoce una empresa sabe que esa empresa tiene objetivos, tiene una misión, una visión, ¿sí? Entonces eso es fundamental que uno lo conozca. Así como cuando uno entra a trabajar a un lugar y sabe a qué se dedica esa empresa, qué es lo que hace. Exacto, cuáles son las fortalezas, cuáles son sus productos. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque las redes sociales tienen que funcionar como aliadas de eso, tienen que o potenciar eso que la empresa es. Y justamente es mostrar una imagen de la marca que justamente beneficie o vaya de acorde a los fines de la marca. Muchas veces van a ver que hay casos en donde sin querer o queriendo a veces, en lugar de potenciar o en lugar de mejorar o en lugar de dar una imagen de la marca que es la que se pretende, se termina dando una imagen contraria, que es cuando, ahora les voy a mostrar un caso, cuando nos equivocamos o cuando nos equivocamos con el mensaje que estamos dando o cuando damos un mensaje contrario a lo que queremos dar, ¿sí? Y a veces vamos en contra de eso y a la marca la termina perjudicando. Una cosa fundamental es que todavía no se le da la importancia y la jerarquía que tiene el manejo de redes sociales a nivel laboral. O sea, nosotros estamos manejando la imagen de una marca, nada más ni nada menos. Y todavía a nivel laboral, o sea, y en cuanto a la jerarquía que tiene el cargo en las empresas, todavía no se termina de valorar, ¿sí? Pero es fundamental.
Si nosotros como community managers llegamos a contestar algo que está mal, llegamos a, digamos, a dar una respuesta que no es la correcta, nos llegamos a equivocar con las cuentas o a equivocar una cuenta por otra, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? O sea, se va a armar, ¿sí? Entonces, si es tan importante cuando cometemos errores, también es importante cuando hacemos las cosas bien, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver justamente con cómo mostramos la marca. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, es un rol muy importante. O sea, estamos mostrando lo que la marca es a un montón de personas. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, tanto para bien como para mal, ¿sí? Va a afectar a la imagen de la marca, ¿sí? Una cosa que también es importante saber es que las redes sociales uno las tiene o las tenemos conceptuadas como plataformas gratuitas, ¿sí? Nosotros usamos Facebook, usamos Twitter de manera gratuita, nadie paga por eso, ¿sí? Pero en realidad, o sea, la verdad es que nosotros estamos usufructuando algo que alguien nos da, ¿sí? Facebook no se mantiene solo, Twitter no se mantiene solo, Instagram no se mantiene solo, ¿sí? Entonces, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que son plataformas que no son útiles y le son útiles a las marcas, pero a un costo, ¿sí? Hoy, ustedes por ahí se enteraron o por ahí no, pero las redes sociales tienen determinados algoritmos con los cuales les muestran los contenidos. A ustedes Facebook no les muestra todo, Instagram no les muestra todo, ¿sí? Se los ordena de una determinada manera con tal de hacer que justamente sea más útil al usuario, más agradable al usuario. Eso a las marcas les molesta. ¿Por qué? Porque yo como marca quiero que todo lo que yo hago, mis usuarios o mis seguidores lo vean, ¿sí? Pero hoy sabemos que justamente por estos algoritmos no ven todos los contenidos que nosotros publicamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que están buscando es que nosotros invirtamos en las plataformas, ¿sí? Y por eso no son gratuitas. Uno tiene ese concepto errado de que las redes sociales son gratuitas. Sí, son gratuitas para los usuarios. Ahora, otra cosa es cuando uno quiere hacer negocios con las redes sociales, ¿sí? Y hacer negocios con las redes sociales implica invertir. Hoy las marcas invierten en las redes sociales, ¿sí? Promocionan contenidos constantemente. Les debe haber pasado cuando están, por ejemplo, siguiendo o buscando algo en Twitter y de golpe les aparecen contenidos promocionados. En Instagram también, en Facebook también. Bueno, eso es justamente por esto, ¿sí? Las marcas pagan para aparecer, las marcas pagan para que a ustedes les llegue, ¿sí? Y eso ténganlo en cuenta porque si uno pretende que una marca, por ejemplo, funcione sin promocionar contenidos, el alcance que va a tener va a ser muy chiquitito, ¿sí? Va a ser muy poca la gente a la que vamos a llegar. O sea, no importa si yo justamente, si tengo muchísimos seguidores, ¿por qué? Porque justamente, ahora yo les traje nada más para ver el de Facebook como ejemplo. ¿Qué toma en cuenta Facebook para mostrarte a vos como usuario contenidos o no? ¿Sí? Entonces, obviamente a las redes lo que les interesa es que vos las sigas usando. Y para que las sigas usando no te van a llenar de publicidad, no te van a llenar de contenido que vos no querés ver. Entonces, ¿qué pasa? Justamente generan estos algoritmos, ¿sí? Que lo que hacen es limitar el contenido que les llega a los usuarios. Y de nuevo, a las marcas no los beneficia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las marcas? Invierten. Invierten y así les llegan a las personas a las que quieren llegar, a la audiencia deseada, ¿sí? Entonces, justamente por eso, lo importante, y como les decía recién al principio, lo importante es la calidad de la audiencia, no la cantidad, sino el volumen. Porque, como decíamos recién, podés tener 1 millón de seguidores, pero de ese millón no me importa llegar al millón, sino los que realmente quiero llegar, ¿sí? Y hoy justamente las redes sociales se están, de alguna manera, están mejorándose y haciéndose cada vez más específicas en lo que refiere a la publicidad. Cada vez podemos segmentar más a la audiencia, podemos saber o podemos mandarle un mensaje de acuerdo a los gustos, de acuerdo a las preferencias, de acuerdo a las compras que hizo esa persona. Hay un montón de datos de los usuarios que se pueden usar para que esta publicidad llegue a quien tiene que llegar, ¿sí? Y no a un público masivo. Como, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la televisión. Si la televisión llega, sabemos que en determinado horario tenemos determinadas personas que están mirando un programa. Ahora, ¿esa publicidad le llegó a personas que no le tenía que llegar? Sí, totalmente. Bueno, la idea de la publicidad online hoy es aprovechar al máximo el presupuesto, optimizar cada peso que yo pongo en esa publicidad que le llegue a la persona que le tiene que llegar, ¿sí? No a todo el mundo, porque la idea no es perder plata, ¿sí? La idea es que justamente nosotros logremos que eso le llegue a las personas que tiene que llegar, ¿sí? Entonces, otra de las, o la cuestión fundamental cuando ustedes empiecen a trabajar con un cliente, sea el que sea, es justamente determinar a quién quiere llegar. ¿Quiénes son los clientes a los que quiero llegar? La audiencia ideal de ese cliente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo. Si yo vendo zapatillas
para adolescentes, ¿sí? Mi público va a ser probablemente, vamos a suponer, adolescentes que viven en Argentina, ¿sí? Chicos de un determinado rango de edad que tengan determinadas características, ¿sí? Entonces, esa va a ser mi audiencia ideal. Ahora, cuando reviso, por ejemplo, la fanpage del usuario, adelante. Cuando reviso la cuenta de Twitter, cuando reviso la cuenta de Instagram, ¿quiénes son los que realmente me siguen? ¿Sí? O sea, yo quiero llegar a un determinado público, que es mi audiencia ideal, pero ¿quiénes son los que verdaderamente me están siguiendo? Esas personas que verdaderamente están ahí atrás leyendo mis actualizaciones y leyendo todo lo que yo hago, ¿sí? Que esa sería mi audiencia real, ¿sí? Y por otra parte, el tercer tipo de audiencia que tenemos es la audiencia potencial. Ustedes habrán visto, no sé si alguna vez entraron a las estadísticas de Facebook de las páginas. Se ve en una de las partes algo como esto, ¿sí? Un gráfico como este. Este gráfico que muestra son las personas a las que les gusta la página que nosotros acabamos de hacer, ¿sí? O sea, las personas que le dieron me gusta a esa página de empresa. Acá yo agarré una X de un cliente X, ¿sí? Y lo que muestra, ¿sí? Es que, o sea, tenemos la mayor cantidad de clientes o de personas que están relacionadas a la página, que son mujeres y hombres, ¿sí? De entre 25 y 34 años, ¿sí? Esa es mi audiencia principal. Probablemente sea o no sea la audiencia ideal de ese cliente, pero yo sé que estos son las personas a las que mayormente les interesan los contenidos que yo estoy haciendo. Ahora, lo interesante, más allá de fijarse a quién estoy verdaderamente llegando, es a quiénes puedo llegar, ¿sí? Potencialmente. Por ejemplo, este sector, ¿por qué este sector no me sigue tanto como este? ¿Sí? ¿Qué pasa con los de 35 a 44 años? ¿No les gustan los contenidos que hago? ¿No les son útiles? ¿Hay algo que tengamos que cambiar que tenga que ver con la edad? ¿Hay algo que tenga que ver con el tema, con los temas que estamos tratando? ¿Que tenga que ver más con este sector etario que con este? Entonces la idea o lo fundamental es ver, en primer lugar, quiénes son los que me siguen, pero también a quiénes puedo llegar a apuntar o cuáles pueden llegar a ser mi audiencia potencial, ¿sí? Aquellos a los que yo, o la audiencia que puedo hacer llegar a crecer, ¿sí? Esos que les interesa mi marca, pero por algún motivo no son la audiencia central, ¿sí? Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque hoy a las marcas, ¿qué les interesa? A los que nos están siguiendo, ¿quiénes son los seguidores? ¿Sí? Pero esto es un trabajo futuro. Uno puede ponerse como objetivo, por ejemplo, que este sector nos empiece a seguir más, que a estas personas les interese más lo que estamos haciendo. ¿Por qué no les interesa? Bueno, todos motivos de investigación. O sea, nosotros como, digamos, trabajando detrás de las redes sociales tenemos que investigar esas cosas. ¿Por qué nos siguen? ¿Por qué no nos siguen? ¿Qué le gusta a la gente? ¿Qué no le gusta? ¿Con qué iniciativas participaron? ¿Con cuáles no? Muchas veces nosotros podemos tener la mejor idea del mundo, por ejemplo, un concurso, o podemos elegir contenidos que nos parecen geniales, pero a la hora de ver cuando el contenido está publicado no tienen repercusión, ¿sí? O no tienen la repercusión que esperamos. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Les va a pasar un montón de veces, muchos contenidos que no tienen la repercusión esperada. Bueno, ¿por qué no tuvo la repercusión esperada? Es importantísimo que una vez publicadas las cosas se analice en equipo, si es que lo tienen, ver qué fue lo que falló, en dónde estuvo la falla, ¿sí? En el tipo de contenido, en la manera en la que buscamos la participación de la audiencia, en dónde está la falla, ¿sí? Y a largo plazo, ver a quiénes podemos apuntar, ¿sí? Esos son objetivos que se plantean las marcas a largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, esto que les comentaba recién, cómo hacer que este sector crezca o que este sector crezca, ¿sí? Entonces, por eso yo les detallo ahí esta pregunta de quiénes son una oportunidad, ¿sí? ¿Cuáles de estos usuarios pueden ser una oportunidad de todos estos, ¿sí? Y hoy se usa mucho este concepto de usuarios lookalike. ¿Qué significa? Usuarios que se parecen. Por ahí, la gente a la que yo apunto, ¿sí? Son estas personas de 25 a 34 años. Pero este sector se parece mucho en gustos, ¿sí? O en preferencias a este. Entonces, si son una audiencia parecida, ¿por qué no consumen el producto? ¿Por qué no están buscando o por qué no leen lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, la idea es justamente esa, buscar usuarios que se parezcan a esa audiencia ideal, porque también pueden ser potenciales clientes, potenciales lectores, potenciales seguidores, ¿sí? Entonces, como les decía recién, bueno, esta idea de ver cómo interactúan las personas con mis contenidos, que es fundamental. Siempre hay que hacer autocrítica. A veces, como les decía recién, uno cree que está creando un contenido genial y el contenido no tiene esa repercusión que estábamos esperando. Por ahí no porque el contenido no sea bueno. Por ahí no llegó a las personas que tenía que llegar. Y eso es fundamental, ¿sí? Muchas veces, cuando no promocionamos, por ejemplo, un posteo, ese posteo les llega y nosotros nos damos cuenta, porque en las páginas obviamente nos avisa a cuántas personas les llega, y les llegó, por ejemplo, a 1000 personas, ¿sí? Y por ahí de esas 1000 personas, solo 30 interactuaron con el contenido, ¿sí? Entonces,
es importantísimo ver de qué manera interactuaron esas personas con ese contenido, ¿sí? Y darme cuenta que por ahí no fue el contenido en sí en donde estuvo la falla, sino por ahí que le faltaba promocionarse a ese contenido. Si lo hubiera promocionado, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera tenido más repercusión? Sí, seguramente. Si hubiera llegado a las personas que tenía que llegar, ¿habría tenido más repercusión? Entonces, eso también tiene que ver con lo que les comentaba hace un ratito, con el momento en el que lo publicamos, ¿sí? A quiénes les llegó ese contenido. Entonces, por ahí no tiene que ver con el contenido propiamente dicho. Entonces, hay un montón de cosas que uno tiene que evaluar. En Twitter, por ejemplo, nos pasa mucho. Los tweets tienen esa vida, ¿sí? Tan corta que dependiendo de la interacción que tengan van a permanecer o no en nuestro timeline, ¿sí? Y a veces pasa que por ahí lo publicamos en un horario equivocado, cuando nuestra audiencia no estaba conectada, cuando no había nadie mirándolo y no tuvo repercusión. ¿Es porque el contenido es malo? No, no necesariamente. Por eso hay que investigar cuándo se conecta mi audiencia, en qué momento, en qué horarios, ¿sí? Y eso se puede saber, hay un montón de herramientas que tenemos como community managers para saber cuándo se conecta la audiencia, qué clase de personas nos están siguiendo, de qué son mujeres, son hombres, de qué edades, ¿sí? De qué parte del mundo. Eso lo podemos saber y la gracia es aprovecharlo, ¿sí? Tenemos, sí. Yo les digo a mis estudiantes que tenemos herramientas para ver casi hasta la ropa interior. Casi. Sí, es así, es así. Y justamente aprovechémoslo. O sea, tenemos un montón de información a la mano, aprovechémosla. Sí. Sí. Yo promocioné una página Sí. en Facebook. ¿Es verdad? O sea, la cantidad que llega a verse. ¿El alcance? Sí. Sí. Porque es como cuando entran lo ven, no hace falta que le pongan me gusta. El alcance lo único que te está diciendo es alguien, ¿sí? Cuando entró a Facebook pasó por arriba de tu publicación y lo vio. Como te decía recién, por ahí el alcance no es lo más significativo. Vos por ahí lo que querés es que justamente, no sé, que la gente lo comparta, o que la gente le guste, o que te pregunten, no sé, el precio de eso que estás vendiendo. Y el alcance por ahí no nos dice mucho, pero sí es real. O sea, digamos, nosotros confiamos en las estadísticas que nos da Facebook. Pero cualquiera que pasó, Sí. se cuenta cualquiera que pasa. Cualquiera que pasa. Independientemente de Vos la haces- atención que le haya prestado. Exacto. Pero entonces No significa que se haya quedado 3 horas mirando el posteo, no ¿sí? tiene mucho sentido entonces. Porque, o sea, Por eso les digo, es el alcance. yo hago Sí. esto así en Facebook Sí. y ya agarré. Cuenta como si vos o sea, hubieras pasado por esa publicación y vos la pasaste por esa publicación y la viste. Cuenta como alcance. O sea, esa publicación llegó a esa persona. Después, si interactuó o no interactuó, ya es otro tema. Por eso les digo, no se fijen tanto en el alcance, porque el alcance puede ser, o es un indicador, ¿sí? En Twitter, por ejemplo, hay veces que se alcanzan cifras enormes. Lo vio una cantidad enorme de gente el tweet. Bueno, buenísimo, qué bueno. Ahora, ¿interactuaron con ese tweet? ¿Lo retuitearon? ¿Respondieron? ¿Hicieron algo en ese tweet? No. Y bueno, no sé, o sea, mucha utilidad no tiene. Dependiendo del objetivo, ojo. Si nosotros lo que planteábamos era difundir, ¿sí? Por ejemplo, hace poco tuvimos, digamos, esta campaña que fue gigantesca, que fue el Ni Una Menos, ¿sí? ¿Y qué pretendían? Pretendían que la gente participara, sí, obviamente, pero aparte que se difundiera. Entonces, obviamente el alcance me importa muchísimo, me importa que la gente lo vea. O sea, cada vez más, fíjense que las plataformas obviamente son negocios, ¿sí? Y esos negocios pujan por sus intereses. Entonces, obviamente a Facebook, ¿qué le conviene? ¿Sí? Y como les decía recién, lo del algoritmo no tiene que ver con que en Facebook son buenos y nos quieren dar contenidos útiles. Quieren que te quedes, quieren que no te sea molesto, quieren que la experiencia de Facebook sea lo más agradable posible, que no veas marcas, que veas la foto de tus amigos, que veas publicidad que tenga que ver con vos. Entonces, obviamente, eso va a hacer que vos te quedes y lo que quieren es que te quedes. O sea, hoy, más allá de que hay muchísimo crecimiento en todas las redes sociales, también hay algunas, por ejemplo Twitter, que se está empezando a estancar un poco más, que no está mostrando el mismo crecimiento que tenía hace unos años. Entonces, obviamente, lo que están buscando es que te quedes y obviamente que crezca, ¿sí? Una cosa que te iba a decir con eso y ahora se me pasó. Bueno, si me acuerdo te lo digo. Entonces, la idea de esas plataformas es que te quedes y mostrar la experiencia o darle la experiencia más agradable posible a los usuarios. Por ejemplo, cuando ustedes tienen que hacer una publicidad o un contenido promocionado en Facebook, tenés un montón, no sé si a vos te habrá pasado con tu fanpage, cuando vos tenés que hacer un contenido promocionado, tenés un montón de requisitos, ¿sí? O sea, no puede parecer una publicidad, ¿sí? No puede ser un contenido molesto para el usuario. La imagen tiene que tener determinada característica, no puede tener tanta cantidad de texto. La cantidad de veces que hice y tuve que rehacer 80 veces el mismo anuncio porque no entraba dentro de los parámetros. Las letras de la imagen, el tamaño de la imagen, la cantidad de texto.
tienen, obviamente, justamente cuidan a su audiencia. Entonces, obviamente, lo que tratan de hacer es buscar que la experiencia sea lo más agradable posible. Y a vos, como marca, te molesta, porque tenés que hacer 500 veces el anuncio, 500 veces el mismo contenido. A ver, lo pruebo otra vez con esta letra, lo pruebo otra vez con este texto. No, no entra, otra vez. Y es probar y probar y probar y probar. Y corres contra el tiempo, porque tenés al cliente que está diciendo, necesito el contenido promocionado para mañana. Bueno, entonces, eso, digamos, hace digamos, obviamente a los intereses de la plataforma, a que te quedes, a que el contenido sea agradable y a vos como marca, a que trates de adaptar esos contenidos a lo que el usuario quiere ver, ¿sí? Por último, yo acá lo de los influencers se los comenté hace un ratito, esta idea de buscar a las personas que son influyentes en un determinado campo. Y la otra cosa que es fundamental y que van a ver que en cualquier trabajo con redes sociales se convierte en una tarea casi, o sea, y se los van a pedir en todos lados, que tiene que ver con las herramientas de monitoreo. Hay marcas, instituciones, personas a las que les interesan mucho más los resultados que a otras. Hay algunos, por ejemplo, como en el caso de esto que hablábamos recién de branding, que le importa, por ejemplo, que la marca sea conocida, dar una buena imagen de la marca, ¿sí? Pero a otras les interesan los números. Les interesa llegar a tanta cantidad de personas, tener tanta cantidad de reacciones, ¿sí? Y eso no lo vamos a saber a menos que usemos las herramientas de monitoreo, digamos, adecuadas a los fines que queremos. Muchas veces, por ejemplo, aprendimos a ver cómo se busca el alcance de un determinado contenido. Y le decimos a la marca, mira, llegaste a tantas personas. Por ahí a la marca, los objetivos de la marca no le sirve, ¿sí? Entonces, las analíticas o el monitoreo de las redes sociales va a estar de acuerdo a los objetivos que tenga la marca. Si la marca lo que está buscando es que la gente participe, ¿sí? Yo tengo que tratar de buscar la manera en la que consiga la mayor cantidad de repercusión y de participación, ¿sí? Y voy a buscar herramientas que me ayuden a medir esa participación. Herramientas hay millones, ¿sí? Hoy tienen herramientas gratuitas, herramientas pagas, herramientas solamente para Twitter, solamente para Facebook, herramientas que son más holísticas, que con una sola herramienta ustedes pueden manejar un montón de cuentas. Entonces, eso, ¿sí?, va a depender del cliente que tengan, de los objetivos que tengan, que es fundamental que lo sepan ustedes antes de empezar a trabajar. A ver, ¿qué querés hacer con tu marca? ¿A dónde querés llegar? ¿Vos querés vender? ¿Querés promocionar tu producto? ¿Querés determinada cantidad de número de seguidores? ¿Qué es lo que estás buscando? Y de acuerdo a eso, van a modificar obviamente su trabajo y también van a medir de una manera diferente el esfuerzo que están haciendo en las redes sociales, ¿sí? Muchas veces, como les comentaba recién, medir mal también va a hacer ver mal nuestro trabajo, ¿sí? Si ustedes no muestran los resultados correctos, probablemente digan, no, mira, vamos a dejar a tu agencia o vamos a dejarte a vos y vamos a tomar el trabajo de otro, ¿sí? Y les va a pasar. Entonces, ustedes tienen que tratar de lograr de la mejor manera posible esos objetivos que se les plantean. Y para lograr esos objetivos tienen que estar monitoreando continuamente, ¿sí?, ese trabajo que están haciendo. También para ustedes, porque obviamente como les decía recién, es sumamente útil. O sea, así como nosotros cuando escribimos para un diario digital, sabemos cuántas personas entraron a la nota, y eso nos genera, o es un dato fundamental, bueno, acá lo mismo. Y tenemos muchísimos datos como decía recién Damián, muchísimos datos de las personas que nos siguen. Entonces, usémoslo, ¿sí? Por ejemplo, hay herramientas parciales, como les decía recién, solo para una red social. Hay herramientas que son más holísticas, es decir, toman muchas redes sociales al mismo tiempo. Hay herramientas que son más analíticas, o sea, que tienen que ver justamente con medición de, a ver, como les decía recién, a cuántas personas se llega, cuántas personas interactuaron, ¿sí? O sea, que tiene que ver con lo numérico. Y otras que tienen que ver con esto que se llama social listening, que es, ¿qué está diciendo la gente sobre mí? ¿Qué está diciendo la gente sobre mí en tal aspecto? A ver, ¿qué tema hay? Por ejemplo, les cuento un caso. Hay una herramienta que se llama Social Flower, que lo que hace es mostrarte en una especie como si fuese una flor, les muestra en cada uno de los pétalos los temas que vos tratás con tu empresa y en cuáles estás más fuerte y en cuáles menos, ¿sí? Eso es social listening, saber en dónde estás más fuerte y en dónde no, ¿sí? Entonces, ese tipo de herramientas te sirven para otra cosa. Al cliente que le interesa saber cuántas personas lo escucharon o cuántas personas vieron su mensaje, no le va a servir esa herramienta, pero a otro, al que le interesa reforzar determinadas áreas, sí, ¿sí? Entonces, por eso las herramientas van a ver que hay montones, ¿sí? Muchas gratuitas y muchas que están muy buenas también pagas, ¿sí? Este trabajo es fundamental, en este trabajo es fundamental conocer cómo es el ecosistema de trabajo. O sea, ustedes como community managers pueden tener diversos roles en donde estén trabajando, dependiendo de
qué relación haya entre estos tres, ¿sí?, jugadores, vamos a decir. Ustedes tienen el cliente, las agencias y ustedes como community managers o como social media managers, ¿sí? Ustedes pueden tener una relación directa con el cliente, ¿sí? Para ponerles un ejemplo, empecé a manejarle las redes al gimnasio de mi barrio, ¿sí? Tengo una relación directa con el cliente, ¿sí? Pero en otros casos, y por lo general los clientes más grandes, lo hacen a través de agencias. ¿Qué son las agencias? Son empresas dedicadas a dar el servicio o los servicios que tienen que ver con la comunicación, ¿sí? En nuestro caso, y para esto que estamos hablando, tiene que ver con la comunicación digital, ¿sí? Entonces, los clientes más grandes, como les decía recién, lo más probable es que los consigan a través de una agencia, ¿sí? Coca-Cola no va a venir a tocarte la puerta y decirte, ¿manejas las redes sociales? ¿Sí? Va a ir directamente a una agencia que tenga renombre, que tenga campañas que hayan ganado premios, que tenga, ¿sí?, una determinada trayectoria en el medio, ¿sí? Entonces, por eso, si ustedes, depende de qué clientes estén buscando, van a buscarlo directamente o van a ir a través de una agencia. Si su idea es, a ver, soñé toda mi vida con manejarle las cuentas a, vamos a poner, a Racing, ¿sí? Si su sueño es ese, bueno, van a tener que seguramente buscar una agencia porque no va a ser una persona directamente la que esté manejando las cuentas, ¿sí? Entonces, eso es fundamental, que sepan eso. Yo cuando empecé a trabajar en las redes sociales esto no lo sabía, no tenía idea. Y empecé, ¿sí?, directamente trabajando con un medio, después empecé a entrar a una agencia y ahí me empecé a dar cuenta cómo era la relación entre estos jugadores, ¿sí?, en el ecosistema. Una de las cuestiones fundamentales con los clientes es el tamaño del cliente, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener desde, como les decía recién, desde el gimnasio que está en la otra cuadra hasta Coca-Cola, ¿sí? Y el trabajo varía enormemente de uno al otro. O sea, ustedes no se imaginan la diferencia que hay de tareas entre un cliente y el otro. O sea, es completamente diferente. Yo les voy a mostrar igualmente qué tipo de tareas tuve que hacer con diferentes clientes. Pero depende mucho del tamaño de ese cliente, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo lo que tenía que hacer con Reebok que lo que hace justamente con un gimnasio, ¿sí? No tiene nada que ver. O sea, hay cuestiones que son parecidas y otras en donde el trabajo es completamente diferente. ¿En qué se diferencia? Fundamentalmente en la división del trabajo. Si ustedes trabajan en una agencia chica o trabajan directamente con el cliente, van a ser, como se decía antes, el hombre orquesta, van a hacer todo, ¿sí? Van a ocuparse de la parte de diseño gráfico, van a ocuparse de la parte de los contenidos, van a ocuparse de la parte de la moderación en las redes sociales, van a ocuparse de todo. A veces está bueno eso, ¿por qué? Porque les da experiencia en un montón de campos, ¿sí? Van a saber hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero el problema es que justamente, o sea, haces tantas cosas, ¿sí?, que por ahí las cosas en las que realmente importan, las cosas más importantes, no las puedes hacer, ¿sí? Y con las agencias pasa otra cosa. Cuando trabajas para clientes muy grandes, el trabajo está dividido de otra manera. Por ahí no recae todo en vos. ¿Por qué? Porque tenés un departamento de prensa, porque tenés un diseñador gráfico, porque tenés un equipo de creativos, ¿sí? Entonces tenés que empezar a trabajar de otra manera. O sea, tu rol se reduce mucho más, ¿sí? Y se hace justamente mucho más específico en lo que es redes sociales. Cuando, les decía recién, trabajas para un cliente chico, por ahí terminas haciendo cosas que no tienen ni que ver con periodismo ni que tienen que ver con redes sociales. Como les decía recién, haces cosas de diseño gráfico, aprendes Photoshop, de golpe estás manejando Photoshop, de golpe haces edición de video, ¿sí? Por ahí no tiene nada que ver con vos, por ahí no tiene nada que ver con las redes sociales, pero lo haces, ¿por qué? Porque tu cliente necesita eso. ¿Y vos qué querés hacer? Darle todo lo que necesita el cliente. Entonces, terminás haciendo un montón de tareas, ¿sí? Y terminás justamente por ahí sacándole el foco a las redes sociales y haciendo un montón de otras tareas que nada tienen que ver con las redes sociales. Ahora, como les decía recién, cuando trabajas para un cliente más grande, cuando trabajas para una empresa grande, las tareas se dividen de otra manera. De golpe, por ejemplo, tenés gente que se dedica al diseño gráfico, entonces vos le pedís a esa gente, mira, necesito una plantilla de tales y tales características, imágenes que sean de este tipo, necesito tal y tal cosa. Y esas personas, obviamente, así como nosotros como periodistas queremos hacer el trabajo propio nuestro, ¿sí? El diseñador gráfico obviamente quiere hacer su trabajo, ¿sí? Entonces lo mejor que nos puede pasar es que haya alguien de diseño que se ocupe del diseño, alguien que tiene que ver con prensa que se ocupe de prensa y nosotros dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar, ¿sí? Entonces eso en realidad sería lo ideal. No es lo que pasa, y no es lo que pasa en la mayoría de los casos, lamentablemente. Entonces, trabajar en equipo y trabajar con esta división a veces es más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos
gente con la cual consultar acerca de las cosas que no sabemos tanto o que no manejamos tanto, ¿sí? Nosotros por ahí somos buenos en Photoshop, pero de ahí armarle una imagen a Coca-Cola para que publique en su fanpage hay un trecho, ¿sí? Entonces, justamente la diferencia va a estar, como les decía recién, entonces en la división del trabajo. Dependiendo del cliente vas a tener que hacer más o menos tareas. Tareas más específicas o tareas que por ahí nada tienen que ver con las redes sociales, ¿sí? Otra de las cuestiones con los clientes es el tipo de cliente. Es muy diferente trabajar para una empresa que trabajar para una organización, que trabajar, ¿sí?, para un comercio, que trabajar para un colegio, ¿sí? Abismal la diferencia, ¿sí? El ritmo de trabajo es otro, la manera en la que te van a pedir las cosas es otra, ¿sí? La manera en la que vos vas a discutir eso que se va a publicar es otra, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de cliente que sea, la dinámica de trabajo va a ser fundamentalmente diferente. Por eso ustedes cuando el día de mañana, si trabajan en redes sociales o si buscan un trabajo relacionado con redes sociales, averigüen con quién están o con quién van a trabajar. ¿Quién es? ¿Es una empresa? ¿Es una organización? ¿Tiene diferentes sedes? ¿A qué se dedica? ¿Está en varios países? Porque esa es otra. Las empresas que tienen sede en varios países, ¿qué les parece que implica que una empresa tenga filiales o tenga sedes en otros países? El tema idioma, fundamental. Me pasó estar manejando cuentas con empresas que tienen, digamos, filiales en otros lados y tuve que hacer posteos en inglés, traducir contenidos, traducir notas, ¿sí? Entonces, eso es fundamental porque el día de mañana les van a pedir cosas que por ahí no sé inglés. Uy, entonces, ¿cómo hago con esta tarea? ¿Sí? Eso también, entonces, tengámoslo en cuenta cuando tomemos un trabajo. O sea, saber qué tipo de cliente es, en dónde está, en dónde tiene influencia, en dónde vende sus productos, en dónde trabaja, para justamente saber qué tipo de tareas o adivinar qué tipo de tareas vamos a tener con respecto a ese cliente, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con las agencias? Las agencias entonces funcionan, como les comentaba recién, como mediadoras. Vos vas a la agencia y la agencia te acerca a ese cliente. La agencia ya tiene una relación de confianza con el cliente, ya le vendió los servicios, ya hay una relación, como les decía recién, ya estableció un determinado presupuesto, ¿sí? Entonces, ya hay una relación de confianza y ahí entramos nosotros, ¿sí? Ya el trabajo más difícil está hecho, ¿sí? Que cuando nosotros nos relacionamos directamente con el cliente, hay mucha mayor dificultad. Vos tenés que ir a vender tu servicio, generarle confianza al cliente, demostrarle que vos sos capaz de hacer lo que ese cliente necesita. En cambio, en las agencias ya el trabajo difícil lo hizo otro, ¿sí? Ya la agencia se encargó de conseguir el cliente y vos lo único que tenés que hacer en ese momento justamente es tratar de hacer lo mejor posible dentro de las tareas que te toquen hacer. Pero conseguir el cliente es una de las tareas más difíciles que vamos a tener nosotros para, ¿sí?, si nos queremos relacionar directamente con el cliente. Entonces, las agencias también, hay agencias más chicas, ¿sí?, por eso les pongo esto del tamaño, y hay agencias más grandes. Y de nuevo, el trabajo cambia abismalmente de una a la otra. ¿Con qué? De nuevo, con la división del trabajo. En una agencia más chica van a hacer 500 cosas a la vez, van a trabajar, van a hacer diseño, van a editar videos, van a hacer 80.000 cosas al mismo tiempo. Con una agencia más grande probablemente la división de trabajo sea mayor y ustedes se dediquen más específicamente a lo que tiene que ver con las redes sociales o en el caso de que tengan tareas más relacionadas con el periodismo. Entonces, ¿qué se nos plantea a nosotros? Se nos plantea esta pregunta, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Queremos ser parte de una agencia o queremos trabajar independientemente? Va a depender de lo que ustedes quieran hacer, de cómo ustedes quieran trabajar, del ritmo que quieran tener. Seguramente, obviamente, trabajar para un cliente más grande les va a implicar una serie de horarios, reuniones, ir a determinados lugares, cubrir eventos, ¿sí? Un montón de tareas que no van a tener si, por ejemplo, trabajan independientemente, como les decía recién, para un gimnasio o para una marca de ropa, ¿sí? Entonces, eso lo van a determinar ustedes, ¿sí?, a partir de lo que quieran hacer y de lo que estén dispuestos a hacer y lo que tengan ganas de hacer. ¿Sí? Y de cuánto hay también. Como les comentaba recién, entonces, es abismal la diferencia entre los clientes, ¿sí? Es muy diferente trabajar para un cliente que para otro. Y esto es lo que yo les había prometido de ver qué tipo de tareas tenés de acuerdo a los clientes. En mi caso, y por eso mi idea de acá era contarles justamente la experiencia y algo que creo que les puede llegar a servir, yo trabajé con bodegas, con organizaciones, con medios de comunicación, con marcas de zapatillas, con productoras de eventos, con empresas de análisis de datos, empresas de publicidad online, con personas, ¿sí? O sea, tuve un montón de clientes diferentes y les puedo asegurar que es completamente diferente la tarea que uno hace para unos y para otros, ¿sí? Por ejemplo, acá yo les puse una lista que podría continuar, podría seguir hasta mañana, ¿sí? Pero estas son las principales. Generar concursos, ¿sí? Hoy en día no es tan común,
pero en un momento estaba muy de moda generar concursos, ¿sí? Armar concursos ¿para qué? Para tener más seguidores, para que hubiera más gente que conozca un determinado producto. Hoy van a ver que, por ejemplo, las marcas de ropa están haciendo mucho eso, ¿sí? Gente que tiene sus propios negocios que hacen concursos, ¿sí? Por ejemplo... Y las de gastronomía, tortas también, ¿sí? Pero, por ejemplo, compartí esto con 3 amigos, mencioné a 3 amigos y dale like a la publicación y el martes a las 6 de la tarde te vas a enterar de quién es el ganador, ¿sí? Es una estrategia ya tradicional que seguimos aplicando en las redes sociales. Hoy no se usa tanto, y menos en las marcas más grandes, pero que a los fines de, por ejemplo, una marca de ropa, un comercio, un gimnasio, está buenísimo y tiene muchísima repercusión. Esa es una de las tareas. Otra tiene que ver con moderar las conversaciones. Dependiendo de la marca, van a tener preguntas de los más diversos tipos y en tu caso creo que debes tener experiencia en eso, que nos preguntan cualquier cosa, ¿sí? Tenés que tener respuestas hasta para qué clima, o sea, qué tiempo va a haber mañana, ¿sí? Te preguntan cualquier cosa, ¿sí? Hay veces que hay gente que, por ponerles un ejemplo, en la radio nos llega muchas veces, no, que quiero comentarles que tengo una banda ahí, o sea, ahí te llega de todo, ¿sí? Cualquier cosa. La gente habla con las marcas como si fuesen personas y tiene que ser así, ¿sí? Sí. 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 Y un chavo manda, escrito los anteojos, ¿cuánto venden la marihuana? Como, sí. Y uno no está preparado para esas cosas, no estás preparado. Bueno, imagínense eso en una marca, a gran escala, donde te llegan cientos de comentarios por día y tenés que contestarle a cada una de esas personas, ¿sí? De una manera, obviamente, que esa persona sienta que el que le está contestando es una persona y no una máquina. Yo no quiero que me peguen y me copien y peguen un mensaje y me lo, ¿sí? Porque nosotros nos damos cuenta. Y no nos gusta que nos responda una máquina, no. Queremos que si es Movistar, no me importa que sea Movistar, porque es una persona. Y que esa persona entienda lo que me pasa y le exigimos que nos entienda lo que nos pasa. O sea, ya no es una cuestión, o sea, hoy en día, esto que hablábamos recién de las audiencias no son las audiencias de hace 50 años. Son personas que nos exigen, ¿sí? Son personas que piden y que quieren que les des lo que ellas están buscando. Entonces tenemos que ser sumamente, o sea, políticamente correctos con esas personas, responder de la mejor manera posible y darle lo que esa persona necesita. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando como una marca, ¿sí? Entonces no podés. Muchas veces les habrán llegado comentarios desubicados, o gente que critica a la marca, o les meten comentarios en la fanpage que los perjudican, o nosotros vos estás como community manager y de golpe te aparece un comentario diciendo o criticando a la marca. Y vos decís, o sea, ¿qué quieres hacer con ese usuario? ¿Sí? Lo primero que quieres hacer es bloquearle comentarios, sacarlo, ¿sí? Decirle de todo. Y en realidad ahí es donde tenés que volver a tu rol y decir, no, pará, estoy manejando una marca, tengo que contestar de la mejor manera posible, ¿sí? Políticamente correcto, ¿sí? Y manejarlo de otra manera. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que nos dejamos llevar y ya deben conocer un montón de casos en donde los community managers metieron la pata, ¿sí? Porque se dejaron llevar y pasa, somos humanos, nos equivocamos y pasa, ¿sí? Bueno, ay, está lleno. Pero hay marcas que se dejan y quieren que pase eso y está bien que pase eso, ¿sí? Muchos conocerán, por ejemplo, lo que está haciendo Crónica, ¿sí? Bueno, lo que está haciendo Crónica, en un primer momento, era una cosa inaceptable. O sea, ¿cómo un medio de comunicación va a hacer eso? ¿Cómo va a vender los contenidos de esa manera? ¿Cómo vas a meter esos hashtags? ¿Cómo vas a...? ¿Sí? Es una locura. Originalmente era una locura. ¿Cómo vas a hacer eso? Y hoy está totalmente aceptado y la gente lo sigue por eso. Entonces, felicitaciones al community manager que se ocupó de eso, ¿sí? Ahora, si salía mal y si en algún momento esos contenidos o esos hashtags generaban una repercusión negativa, ¿a quién iban a agarrar? ¿Sí? Lo echaban o lo que fuera que fuera a pasar, ¿sí? Entonces, esa moderación de contenidos es sumamente importante que las empresas parezcan personas, ¿sí? Somos personas en última instancia, aunque tengamos respuestas ya establecidas. Nosotros podemos facilitar las respuestas teniendo respuestas ya establecidas. Ya sabemos que si vendemos anteojos nos van a preguntar cuál es el precio, o dónde puedo comprarlo, dónde lo puedo retirar. Hay preguntas que se repiten una y mil veces. Bueno, armate un Excel con respuestas ya prearmadas y con eso vas a facilitar tu trabajo, porque si no te vuelves loco, ¿sí? Imagínense una marca grande, o sea, la magnitud que cobra eso, ¿sí? Se vuelve una cosa inmanejable. ¿Cómo hacemos para manejarlo? Organizamos el trabajo, hay respuestas que ya podemos tener establecidas, pero siempre tratando de leer, ¿sí? Eso que nos están diciendo. Porque muchas veces vos tenés un canal privilegiado con la marca y muchas veces hay gente que nota algo en la marca que está mal
y vos tenés que comunicárselo a la marca. O sea, funcionás vos también como un intermediario, ¿sí? Che, la gente está criticando la manera en la que se maneja determinado tema. Que le llegue al cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es fundamental que lo sepa para que se generen cambios, ¿sí? Yo actúo de acuerdo a lo que me pide el cliente, pero cuando hago algo y la gente lo critica, yo tengo que volver, ¿sí? Y pasarle la bola de nuevo al cliente. Mirá, pasó esto. ¿Qué hacemos con esto? O sea, ¿te parece que lo sigamos? Porque mirá lo que está pasando. Entonces, eso justamente tiene que ver con el punto siguiente, con crear contenidos acordes, ¿sí? Nos tenemos que adaptar a lo que la marca quiere, ¿sí? Aprender qué es lo que la marca vende. Les va a pasar que hay marcas, personas, instituciones que son mucho más fáciles de manejar que otras. A mí me pasó, por ejemplo, que, a ver, por ejemplo, una bodega es mucho más fácil de manejar que, por ejemplo, una empresa de publicidad online, ¿sí? A mí me pasó que, por ejemplo, con la bodega, tenés contenidos que por ahí vos tratás de hacer contenidos más amenos, hablas de recetas, hablas de con qué se marida tal vino, ¿sí? Los temas son por ahí, ¿sí? Más fáciles de entender. Ahora, trabajé 2 años y medio con 2 empresas, por eso les puse acá la empresa esta de análisis de datos y una de publicidad online, y tuve que aprender una cantidad de conceptos, de temas y de cuestiones que no me imaginé jamás que iba a saber. ¿Por qué? Porque tenía que saber lo que el cliente quería hacer. Viene el cliente y me dice, tenemos que promocionar tal producto. Y si yo no entiendo ni siquiera lo que está vendiendo, ¿cómo puedo yo hacer mi trabajo bien en las redes sociales? ¿Sí? No puedo. Entonces, como les decía recién, esta empresa, por ejemplo, la de publicidad online, me obligó a aprender ¿qué? A aprender muchísimo sobre marketing. Me obligó a leer muchísimo sobre publicidad online. Me obligó a tener que saber cómo se maneja, cuáles son los jugadores, quiénes forman parte, qué rol cumple esa empresa en ese ecosistema, ¿sí? ¿Qué productos vende? Incluso cuando empecé, me costaba horrores leer las publicaciones que tenía la empresa. Mi primera crítica cuando entré fue, ustedes están armando contenidos para gente que ya sabe. Yo, como alguien que está totalmente apartada de este mundo, no entiendo lo que están publicando. El contenido está totalmente alejado de la gente que no sabe eso que ustedes están vendiendo. Si ustedes quieren llegar a más gente, van a tener que divulgar de una manera mejor sus contenidos. Porque yo, ¿sí? A ver, estudié periodismo, se supone que debería entender lo que están publicando, no lo entiendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Quieren llegar a gente que sabe o quieren divulgar cada vez más su contenido a, ¿sí? Un público potencial que no sabe de esos contenidos? Entonces, la marca de alguna manera se fue dando cuenta, o digamos esta empresa se fue dando cuenta que si quería ampliar ese círculo, que si quería más seguidores, que si quería ser más conocida, necesitaba, como ellos después lo llamaron, evangelizar, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Contar de la mejor manera posible y tratar de educar sobre algo que es nuevo, ¿sí? Sobre tendencias, sobre tecnologías nuevas, que por ahí acá no se están usando y que para que se empiecen a usar hay que saber de qué estamos hablando, ¿sí? Incluso la gente que estaba trabajando en publicidad o en marketing, hay términos que no entiende, hay cosas que todavía, acrónimos, hay un montón de cuestiones que no se entienden. Entonces, las mismas personas que trabajan dentro de ese ámbito no lo entienden. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? O sea, mi función en ese caso como community manager fue, a ver, yo tengo que entender de qué estamos hablando. Y ahí poder, de alguna manera, divulgarlo de la mejor manera posible, hacerlo más fácil, hacerlo más entendible, hacerlo más ameno, ¿sí? Porque a mí, como usuaria, antes de entrar a la empresa me parecía complicadísimo. Yo, ¿de qué están hablando? ¿Qué venden? Me costó un montón entender qué estaban vendiendo, ¿sí? Entonces, eso que tiene que ver con esto de crear contenidos acordes, tiene que ver con conocer a la marca, conocer al cliente, conocer con quién estamos trabajando. Y como les decía recién, hay clientes más fáciles y otros más difíciles. Yo no me tuve que poner a estudiar para trabajar con una bodega, pero sí para esta marca de publicidad online. O sea, me formé y agradezco un montón porque hoy conozco un montón de marketing y de publicidad que de otra forma por ahí no conocería, ¿sí? O sea que a ustedes les va a abrir puertas en ámbitos que por ahí no conocen o en lugares que no creían que iban, o de temas que por ahí no creían jamás que iban a saber y que gracias a un cliente los tienen que aprender, ¿sí? Otra de las funciones o de las tareas que tuve que hacer fue, por ejemplo, esta de difundir una nota o un contenido, que en marketing le llaman empujar contenidos. Muchas veces eran mis propias notas, ¿sí? Yo tuve que escribir, ahora ya se los puse más adelante, y en ese caso fue en donde más ejercí el periodismo, si se quiere, dentro de las redes sociales, era escribir notas sobre publicidad online, o sobre marketing, o sobre la actualidad del ecosistema digital para el blog de una empresa. Esa empresa también usaba mis notas para sus newsletters, ¿sí? Y se publicaban en toda Latinoamérica, ¿sí? Al principio para mí fue sumamente frustrante que, habiendo firmado en un diario, cuando tuve que escribir notas para una empresa me dijeran no, vas sin firma.
Y yo decía, ¿cómo? ¿Nadie? ¿Pero nadie sabe que la escribí yo? No. ¿Y quién la firma? Ah, por ahí el presidente de la empresa. Ah, ¿sí? Y pasan esas cosas. Muchas veces les va a pasar que están escribiendo para otras personas o que otra persona les va a poner una firma a lo que ustedes escriban, lo que ustedes produzcan. Al principio a mí me resultó sumamente chocante, fue un cuchillazo al ego total, ¿sí? Tener que pensar que alguien estaba firmando mi nota, mi investigación, ¿sí? Pero que a medida que pasó el tiempo me di cuenta que en realidad mi rol no era, en este caso, como periodista, ¿sí? En un medio, ¿sí? Que en un medio nosotros sabemos que para nosotros la firma es fundamental, ¿sí? Y que conseguirla es una batalla y que conseguirla es una lucha, ¿sí? Esa firma. Pero que acá, en el mundo de las marcas, si yo soy María Rosa, estudié filosofía o estudié comunicación, estudié periodismo, no importa. Lo que importa es que la marca tiene un buen contenido, está dando contenido de calidad. Y yo en ese sentido me podía sentir contenta porque sabía que lo que yo estaba escribiendo y las investigaciones que yo estaba haciendo sobre los temas eran de calidad. Que leía y me mataba para cada nota que escribía, que me leía 15 estudios para escribir una nota de una carilla, ¿sí? Y yo sabía que estaba dando contenido de calidad, ¿sí? Pero como les decía recién, al principio fue frustrante, fue decir, ¿por qué yo no puedo firmar mis propias notas? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que yo no pueda firmar? ¿Sí? Pero sepan que eso pasa, que muchas veces estás haciendo notas o estás haciendo presentaciones para que las haga otra persona, para que se publiquen o se hagan o se muestren, ¿sí? O las muestre otra persona, ¿sí? Entonces en este caso hay que dejar un poquito el ego de lado y saber que esas cosas pasan, ¿sí? No sentirse tan frustrados porque en definitiva están cumpliendo bien su rol y dentro de las empresas el hecho de que ustedes den contenido de calidad se valora. O sea, a mí, digamos, en ese rol me valoraron mucho porque yo realmente me mataba para hacer buenas notas, para dar buen contenido. Y la gente que leía el blog también, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Sí, sí. Cuando vos estudias, porque nos hace el tema de la vinculación de cuentas, de estar buscando Facebook, Twitter, yo lo veo sí. medio opaco porque cuando te comparten Netflix y lo ves en Twitter y te cortan, Sí, sí. no es como a lo visible o mejor dicho, a lo visual medio chocante. Mira, en este caso, en el caso de esta empresa, por ejemplo, Por ahí salir del paso rápido. Pero... no, yo modificaba el contenido de acuerdo a cada red en donde lo publicaba. ¿Sí? O sea, tenía, por ejemplo, en Twitter lo publicaba de una manera, en Instagram lo publicaba de una manera, en LinkedIn lo publicaba de otra manera y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ya previamente nosotros habíamos acordado con el cliente que había determinadas pautas que teníamos que seguir en cada red social. Esas pautas por momentos vienen del cliente y te dice, mira, yo quiero que tal cosa se publique de tal manera. Ok, listo, lo publico. Pero hay veces en donde vos sos ahí el que sabe y le sugerís cómo conviene publicarlo, ¿sí? Entonces hay determinadas cosas, por ejemplo, de estas notas, que yo le sugería, por ejemplo, estaría buenísimo publicarlas en tal y tal lugar, pero en tal no, ¿sí? Es una nota por ahí que profundiza demasiado, es demasiado seria o utiliza demasiado vocabulario específico, no la publiquemos en Facebook, no tiene nada que ver con Facebook esto, publiquémoslo en otro lado. Entonces, de acuerdo al contenido, de acuerdo a los objetivos que esa empresa tenía para cada red, lo publicábamos de una manera diferente, ¿sí? Sí. Hay más, por ejemplo, para estar presente en cada red, Sí. lo pones en Facebook y ya te desligaste de Sí. las 4 o 5 redes restantes. Totalmente, sí. Puede pasar. Por ejemplo, también canales de televisión, ves que Sí. en Twitter sale el link cortado por Facebook, pero... Totalmente. Depende, como te decía recién, depende de si al cliente le sirve o no le sirve. ¿Le sirve o no le sirve? ¿Va de acuerdo a los objetivos o no va de acuerdo a los objetivos? A mí, por ejemplo, que me aparezca la nota cortada en Twitter y la verdad no se luce. O sea, prefiero que aparezca de otra manera. Entonces, ¿qué hago? Yo modificaba ese contenido de acuerdo a cada red. Incluso las imágenes también las modificaba. Ponía una imagen determinada en Twitter, otra en Facebook, otra acá, otra allá, ¿sí? Cuando tuve gente de diseño para pedirle, le pedía formatos diferentes de plantillas. Pasame, necesito uno específico de estas medidas, necesito tal cosa, necesito tal otra. Entonces, ¿podés vincularla? Sí, es facilitar el trabajo, ¿sí? O sea, para vos es facilitarlo, totalmente. Ahora, ¿va de acuerdo a lo que te están pidiendo? ¿Es la manera en la que mejor se luce? Te mataste una semana para escribir una nota. ¿Se luce con un link cortado, con un título cortado? Y no, ¿sí? Entonces, ¿vos qué tratás de hacer? Tratás de que el contenido y que el esfuerzo se vea, se note lo más posible. Entonces, por eso va a depender de lo que quieras, del objetivo que tengas, ¿sí? Otra de los objetivos es generar visitas, ¿sí? Les va a pasar miles de veces que las redes sociales funcionan como aliadas para generar visitas en los sitios. Entonces, ¿qué haces? Promocionás, ¿sí? O hablas de las cuestiones o de los contenidos que tiene el sitio, visita nuestro blog, anda a nuestro blog, hace esto, entra al link. Bueno, montones de acciones que tengan que ver con eso, con generar visitas, ¿sí? Hoy hay conocimientos que tienen que ver con esto particularmente, que ahora se los voy a contar un poco más, pero que tiene que ver con
que a veces al community manager se le pide que sepa muchas más cosas que manejar redes sociales. Y una de ellas es, por ejemplo, cuántas visitas tiene un sitio, de dónde provienen esas visitas, que sepas manejar Google Analytics, que sepas manejar, cada vez el campo se amplía más, ¿sí? Y una de esas cuestiones, bueno, o de funciones que te dan los clientes muchas veces es generar visitas en el sitio. Necesitamos que entre más gente, ¿cómo hacemos? Y vos le tenés que dar una respuesta. Por otra parte, y a mí por lo menos es una de las que más me gusta, es cubrir eventos. Tanto de manera presencial como desde sus casas, como desde la oficina. A mí por lo menos, como les decía recién, es una de las funciones que más me gusta. ¿Por qué? Porque son oportunidades gigantes para hacer o para cumplir los objetivos de las marcas. ¿Por qué? Porque en los eventos te encontrás con gente a la que le interesa un tema en particular. Me encuentro con una audiencia específica a la que le interesa lo que yo hago, ¿sí? ¿Cómo la aprovecho? ¿Qué hago para que le presten atención a mi marca? ¿Qué le hago para que entren al blog y lean mi nota? ¿Sí? Entonces, tenemos ya que prever determinados eventos para saber de qué manera los vamos a aprovechar en un futuro. O sea, ¿cómo hacemos para aprovechar mejor o de la mejor manera posible ese evento que viene? ¿Sí? Entonces, esta idea de cubrir eventos es sumamente importante. Se viene, por ejemplo, un desfile, ¿sí? Y para vos, vendiendo anteojos, es fundamental. ¿Por qué? Porque puedo atar ese evento y la gente que está con ese evento a mi página. A ver, les interesa, por ejemplo, no sé, vamos a suponer el Buff Week, ¿sí? Les interesa ese evento. Bueno, probablemente les interesen los anteojos. Bueno, a ver qué hago, cómo hago para atar estos dos eventos, qué hago para usar este evento en mi provecho, ¿sí? Con respecto a eso, a crear Sí, eventos, sí. vos como community manager también vinculás con un fotógrafo, con una persona que hace Sí. audiovisuales, ¿no? ¿Lo haces vos como community manager o lo hace la empresa? ¿O les pasás un presupuesto? Tiene que ver con el cliente. Como les decía recién, si la agencia es lo suficientemente grande como para contratar a otras personas, si el cliente es lo suficientemente grande como para tener otras personas. Me pasó que estar cubriendo las dos cosas. Eventos en donde, por ejemplo, eran en otro país, ¿sí? Estuve cubriendo desde Argentina un evento que pasaba en Colombia y alguien me mandaba fotos desde allá, ¿sí? Alguien que estaba ahí con un celular, ni siquiera un fotógrafo. ¿Por qué? Porque era para Twitter. Entonces yo tenía que hacer una cobertura por Twitter, entonces me mandaban las fotos, no había un fotógrafo. Ahora, en otras empresas más grandes sí me pasó que tenían el fotógrafo, entonces yo en primera instancia publicaba las imágenes que me llegaban a través de los participantes, ¿sí? de los oradores que participaban, de quienes estaban ahí, y en una segunda instancia el fotógrafo me pasaba las imágenes. Yo hacía algún trabajo con esas imágenes, les ponía algún sello, armábamos algo con eso, y eso después se publicaba. O sea que el trabajo es diferente, pero sí, tenés la opción de trabajar con fotógrafos, trabajar con camarógrafos, alguien que esté filmando en otro lugar, como no, ¿sí? Te puede pasar que vos, como community manager, funciones de alguna manera como periodista y community manager en un mismo evento. Que también me pasó, tuve que cubrir la Feria del Libro, estaba trabajando como periodista, ¿sí? Tenía que escribir notas, tenía que armar los videos, tenía que sacar fotos y aparte hacer la cobertura en redes sociales. O sea, si eso no es multitasking, no sé. Entonces, a veces haces todo y a veces no. O sea, dependiendo de nuevo del cliente. Y les vuelvo a repetir, es sumamente atractivo y hay muchísimas maneras de aprovechar estos eventos. O sea, depende de que uno sea creativo, de que nos demos cuenta, a ver, ¿cómo puedo hacer para...? A ver, por poner un ejemplo, tenemos una empresa que tiene que ver con entretenimiento y justo está por salir, no sé, Star Wars. A ver, ¿cómo lo aprovechamos? Está la entrega de los Oscars, ¿cómo lo podemos relacionar con lo nuestro? ¿Sí? Estar atentos a esas cosas, a las fechas importantes, a los eventos. Generás interrogantes. Generar lo que sea, interacción. Preguntas para que te respondan y... Lo que sea. Y aparte ahora se está usando mucho el tema de llegar a la emoción, por ejemplo. Sí. La siguiente pone un video de un perro y se comparte 45.000, está buenísimo por hacer publicidad. Tal cual, Claro, tal cual. que para mí fue uno de los impulsores que te comparte la foto o la frase de tal filósofo. Es que, sí. Eso se le llama, hoy en publicidad y en marketing, se le llama branded content, que significa contenido de alguna manera relacionado con la marca. No es contenido, no es Coca-Cola, ¿sí? No vemos un Coca-Cola gigante. Es un contenido, como decís vos, que apela a la emotividad, que no nos damos cuenta que es de una marca y lo compartimos, nos encanta. Uy, compartilo, mirá tal. Se los pasan. Y nadie sabe que es de una marca, hasta que de golpe dicen, ah, mirá, esto que se hizo viral era de una marca. Habrá pasado un montón de veces. A veces uno se siente estafado. Dice, ¿cómo? Era toda una estrategia de venta. Y te sentís un poco estafado. Pero te encantó el contenido y lo compartiste y te encantó. Entonces,
qué sé yo, o sea, no tenés de qué quejarte o nadie hizo nada con vos que vos no hayas querido. Vos compartiste lo que te gustó, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay un montón de iniciativas, no sé si hace poco se acuerdan, hubo un video que fue viral en donde agarraban dos extraños y los hacían besarse, ¿sí? Aparecían varios extraños y aparecía eso en la cámara. La gente lo compartió, mirá qué buena la primera reacción al primer beso, qué sé yo, era como un video muy emotivo, que estaba muy bueno. Después nos enteramos que era una marca de ropa. O sea, todo el mundo se dio cuenta que pertenecía a una marca de ropa y que esa había sido la campaña. Felicitaciones a la marca. Al padre, el futuro padre. ¿Cuál? La que era de Australia, que estaba embarazada de un chico, lo buscó, No, sí. sí. Y era una empresa de aviones. Y era una empresa. Mundial se hizo viral. Sí. Repercutió negativamente, porque después empezaron a putear a la empresa de avión porque todos habían creído. Bueno, en ese caso particular, por ahí vos creés que retuiteando o compartiendo estás ayudando una causa y esa causa es falsa y sí, obviamente te vas a indignar. Por eso, ojo con esas iniciativas. Pero en el caso de esto que comentaba recién de lo del beso, nadie te obligó a compartirlo, me encantó, está buenísimo, qué sé yo. Eran actores, te enterás después, pero te encantó el video y lo compartiste, ¿sí? A veces uno cae en esas cosas. Por eso lo mejor que uno puede hacer es, en lugar de engañar, ¿sí?, a los usuarios, es darles contenido útil, ¿sí? Che, mirá qué bueno que está el cuadro sobre tal cosa, lo voy a compartir. No me importa si es de Coca-Cola o de quién, porque está buenísimo el contenido, es útil, me sirve, me gusta, ¿sí? Como les comentaba recién, bueno, escribir notas les va a pasar, ¿sí? Y obviamente donde más nos sentimos como peces en el agua es escribiendo, ¿sí? Entonces, escribir notas para blogs, para diferentes medios, para newsletters, ¿sí? Eso es otra de las funciones. Y en este caso también es otra de las cosas en donde nos salimos del rol de community managers. Como community manager tuve, por ejemplo, que hacer presentaciones, ¿sí?, capacitaciones, seminarios. Yo en mi caso, o sea, soy docente, a mí no me genera mayor dificultad venir a explicar, hacer una presentación, pero hay gente que por ahí con eso no se siente demasiado cómoda. Bueno, sepan que en algún momento algún cliente les puede decir, necesito que me hagas una presentación de tal cosa para presentar en tal lado. Pero yo no me encargaba de las redes sociales, no, necesito que me hagas esto. Entonces, sí, ahí sos la cara visible, de golpe te convertiste en la cara visible. Bueno, de nuevo, con estos clientes que les comenté, tuve, por ejemplo, que hacer un seminario. Jamás había yo, o sea, como docente había organizado un seminario. Y sin embargo, tuve que organizar un seminario de 2 días, tuve que viajar a Neuquén. En este caso acá el profesor Damián participó también como orador en el seminario. Tuvimos oradores internacionales, ¿sí? O sea, me encargué de buscar quiénes podían hablar sobre el tema. Era un tema que yo en ese momento desconocía, me tuve que poner a investigar. Investigué sobre ese tema, busqué oradores y ese congreso o este seminario se llevó a cabo con un montón de gente que estaba interesada en ese tema, ¿sí? Para mí fue una experiencia a nivel personal riquísima. O sea, me encantó hacerlo, me encantó el resultado que tuvo, me pareció genial. Ahora ustedes me preguntan, ¿qué relación tenía con las redes sociales? Solo el tema, porque en realidad preparar un seminario, a nadie como community manager lo preparan para dar un seminario, ¿sí? O sea, uno lo puede tener por trabajos que hace, por facilidad o no, o porque le guste, pero nunca es una tarea que te imaginas que te van a dar como community manager. Bueno. No, es que en un punto sí, en un punto a veces podés, de alguna manera el rol te lo vas forjando. El community manager hoy en las empresas no tiene un rol establecido. Y como contaba recién también al principio, estás pujando con gente de relaciones públicas, con gente de marketing, con gente de publicidad. Entonces, tu rol de alguna manera te lo definís vos. Está bien, manejo las redes sociales, pero también me puedo encargar de armarte una presentación o de armarte una capacitación para una empresa en el manejo de redes sociales. ¿Sí? Es una presentación, no tiene nada que ver. Solo estoy explicando, por ejemplo, cómo usar redes sociales. Eso también me pasó. Por ejemplo, una organización para la que trabajaba, en donde tenían una dificultad enorme para aceptar el uso de redes sociales, les costó un montón, los queríamos convencer de usar Facebook. Bueno, está bien, lo aceptamos. Queríamos que usaran Twitter. No querían. Fue imposible. Querían ser más profesionales. Bueno, por el motivo que sea. No hubo manera de convencerlos. Pero, por ejemplo, un día vienen y nos piden, necesito que me hagas una capacitación en redes sociales para los empleados de la empresa. Bueno, dale. ¿Sí? O sea, entonces, digamos, uno no se va a negar, es tu cliente, y entonces terminas haciendo cosas que por ahí no tienen que ver propiamente con las redes sociales, ¿sí? Otra cosa otra tarea también que muchas veces uno puede ayudar o puede aportar tiene que ver con aconsejar acerca de los contenidos que alguien tiene en la web o que el cliente tiene en la web.
Muchas veces te enterás por los comentarios que hace la gente o te das cuenta vos como usuario que la página no está del todo bien hecha, que hay cosas que están incompletas, que se podría armar una sección más, la corrección que ustedes quieran. Y muchas veces el cliente les pide asesoramiento en cuanto a eso. ¿Qué hago con la página? ¿Te parece que está bien? ¿Te parece que se puede agregar algo más? El newsletter, ¿dónde te parece que lo pongamos? ¿Lo compartimos en tal lado? ¿Lo compartimos en tal otro? Entonces esto también va a formar parte, aunque no lo crean, de su trabajo. Y también esto de actualizar el sitio. Actualicé el sitio de la página de la empresa, por ejemplo, con mis notas, ¿sí? Subía la nota, cada vez que escribía la nota, la subía, ¿sí? Entonces eso también tiene que ver con una de las tareas que me tocó hacer como community manager, ¿sí? Entonces fíjense la variedad de las cosas que uno termina haciendo trabajando para un cliente, ¿sí? Por eso arriba les pongo esto de que cada cliente es un mundo. Si alguien les dice cómo ser exitosos en las redes sociales, no hay una receta, no hay una manera, porque a ver, ¿a qué cliente te estás dedicando? ¿Con quién estás tratando? O sea, no existen ni recetas ni una única manera. Su servicio va a ser personalizado a los clientes a los que se dediquen, a las agencias a las que se dediquen, al tema que traten. No hay una única manera de organizarse. Por eso cuando me preguntabas, ¿y vinculamos las cuentas? Y no sé, depende del cliente. No te puedo dar una respuesta porque no la hay, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta de esto, de las tareas o con respecto a esto? ¿No? Seguimos entonces. Como se habrán dado cuenta entonces, es un trabajo que, como les pongo arriba, es multitasking. Haces 500.000 cosas, dependiendo obviamente de cuán grande o cuán chico sea el cliente, de la división de tareas que haya. Una cosa que no van a encontrar googleando, creo, espero, y que por eso les vengo a contar, es esta idea de cómo es un día trabajando como community manager o trabajando en las redes sociales de una empresa o de un cliente. Ustedes van a tener un montón de tareas al mismo tiempo. Y lo importante, lo más importante o lo fundamental es que sepan o que logren jerarquizar esas tareas. Porque si no jerarquizan las tareas, uno se vuelve loco, ¿sí? O sea, tenés 500 cosas que hacer al mismo tiempo, mails de todos lados, publicaciones, gente que te habla. Bueno, orden, ¿sí? O sea, lo principal que tienen que hacer es ordenarse. ¿Cómo se ordenan? Justamente yo acá les hice una listita en 3 órdenes, ¿sí? En las tareas que son las diarias, las que son a corto plazo, empieza el día, me siento en la computadora, ¿qué hago? ¿Sí? O agarro el celular, ¿qué hago? Después hay otras que son más a corto plazo y otras que tienen que ver ya a largo plazo con los objetivos que se plantea la empresa, ¿sí? En el año, a futuro, ¿sí? O con esto que les comentaba recién de las audiencias, a quiénes quieren llegar, que no es algo que voy a llegar de hoy a mañana, sino que son tareas que se hacen, ¿sí? Con un determinado tiempo, con muchas acciones. En lo diario, o sea, ¿qué es lo que vos haces como community manager o como les puse el otro rol, el social media manager? Se encarga de, primero, ¿qué pasó en las redes sociales mientras que yo estaba durmiendo? ¿Sí? Me levanto, ¿sí? Temprano. A ver, ¿qué pasó? Hubo gente que comentó, hubo gente que participó, hubo gente que me criticó, me preguntaron algo, se mencionó a la marca en algún lado, se habló en algún medio del cliente que yo tengo. O sea, así como ustedes, como periodistas, a la mañana lo primero que hacen es leer qué está pasando y qué pasó en los medios, bueno, acá es lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasó en todas mis plataformas? ¿Hubo movimiento, no hubo movimiento? ¿Sí? O sea, chequeo todas las redes, ¿sí? Las publicaciones que hice el día anterior, ¿tuvieron repercusión? ¿Están funcionando como yo quería o como la empresa deseaba? Esas son, digamos, las tareas más urgentes. Contestar los mensajes, contestar los mails. Muchas veces los clientes se ponen demandantes, ¿sí? Y piden, ¿sí? Entonces, y una cosa que les recomiendo, pero esto, o sea, realmente para que tengan éxito y para que disfruten del trabajo, es que conozcan al cliente cara a cara. Yo no les puedo explicar cómo cambia la relación laboral con un cliente cuando ustedes lo conocen a través de mails que cuando lo conocen cara a cara. Mi relación, por ejemplo, después de un caso en particular, con una empresa, yo conocía a la gerente de marketing, me relacionaba con ella y con su secretaria, ¿sí? Continuamente, ¿sí? Me pedían y me demandaban continuamente cosas, de una manera bastante intensa, ¿sí? Me pedían cosas continuamente, necesitamos esto. Yo llegué a un momento todo lo que me estás pidiendo, a la velocidad y al nivel que me lo estás pidiendo. ¿Qué pasó cuando conocí a estas personas de manera personal? ¿Sí? Fue justamente cuando fui a cubrir uno de estos eventos y conocí a las personas que estaban atrás de los mails. Mi visión cambió completamente. Me di cuenta qué clase de persona era la que me estaba pidiendo,
cómo esa persona me pedía las cosas y qué jerarquía tenían las cosas o cómo yo podía darle un orden de jerarquía a eso que me estaba pidiendo. Que no era todo para allá. Que por ahí la gerente de marketing era una persona muy intensa, que pedía y que ella pide. Después va y reclama lo que vos haces. Pero en primer lugar pide, ¿sí? Pero cuando la conocí personalmente la relación cambió, pero abismalmente. ¿Por qué? Porque se dio cuenta cómo yo estaba trabajando, porque se dio cuenta o me tuvo confianza a mí como persona, ¿no? Como un X que trabajaba atrás de una computadora. Entonces me tuvo otra confianza, me confió determinadas otras cosas, se dio cuenta de los contenidos que yo estaba haciendo, del trabajo que había detrás, de todos esos posteos, de todas esas notas. Entonces la relación con el cliente cambió de manera fundamental. Por eso les recomiendo, y esto se los digo con la experiencia que tuve, que conozcan de manera personal al cliente. Hoy se estila que todo el mundo se conozca a través de mails, reuniones por Skype. Está todo muy bien y les va a pasar y está buenísimo. Pero no hay como relacionarse con el cliente de manera personal, que los conozcan, que sepan la seriedad con la que ustedes trabajan. Eso le va a dar una relación fuertísima, o sea, les va a dar una calidad de relación con el cliente y una tranquilidad de ustedes a la hora de trabajar que no van a tener si solamente conocen al cliente a través de un mail, ¿sí? Y eso se los recomiendo como algo fundamental. Después, ¿qué pasa a corto plazo? O sea, yo contesté todos los mails, contesté a todos los clientes, las personas que me hablaron, las consultas que me hicieron. ¿Qué hago a corto plazo? Yo acá les puse algunas de las tareas. Por ejemplo, la planificación de contenidos. Muchas veces uno cree que en las redes sociales los contenidos se publican así como así, que el community manager se levantó ese día, quiso publicar algo, ¿sí? Hasta el de Crónica pensamos que se levanta ese día, se levantó gracioso y agarró y mandó, ¿sí? O publicó el contenido de una manera. Y esos contenidos en realidad las empresas los piensan, los maduran, los corrigen, los planifican y recién los publican, ¿sí? Hay todo un camino previo a ese posteo que vos ves publicado en, por ejemplo, la fanpage de Nike, ¿sí? Hay todo un camino previo. Entonces, por eso se critica tanto cuando, por ejemplo, ahora les voy a mostrar un ejemplo, cuando se mete la pata y se sabe que ese contenido fue planificado. O sea, cuando pasó por tantas miradas y nadie supo darse cuenta del error, ¿sí? Entonces ahí es cuando más se critican los contenidos. Ahora, de nuevo, se planifican, uno le dice al cliente qué es lo que pretende qué es lo que va a publicar, cómo lo va a publicar, dónde lo va a publicar, ¿sí? Y una vez que el cliente sabe y lo aprueba, recién ahí nosotros actuamos, ¿sí? Eso les va a pasar con los clientes grandes. Con los más chicos probablemente no. Con los más chicos probablemente tengan una relación de mayor confianza y el cliente confía en lo que ustedes van a publicar y los deje publicar lo que ustedes quieren. Pero con los más grandes, con los clientes más grandes, se planifica previamente qué es lo que se va a publicar. ¿Qué vamos a hacer en tal evento que va a pasar dentro de 2 meses? ¿Cómo vas a armar la comunicación? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu plan? Entonces vos por ahí, con 2 meses de antelación, le estás mandando al cliente una página, ¿sí?, con qué es lo que pensás publicar, qué contenidos, dónde, cómo, ¿sí? Y eso él lo sabe con antelación y lo aprueba, ¿sí? ¿Qué más? La programación de los contenidos no se publican así como así en cualquier lado, ¿sí? Los podemos programar, hay herramientas para programar los contenidos, ¿sí? Y por último, esto de las fechas relevantes. En las grandes empresas son importantísimos, como le comentaba recién, los eventos y las fechas importantes, y hay que aprovecharlos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que saberlas con antelación y saber y proponer, ¿sí?, ser proactivos y proponer qué hacer con esas fechas. El cliente no tiene que venir a decirme, porque muchas veces se les pasa. Me pasó estando en empresas grandes que clientes que tenían ellos mismos un evento al que participaban, donde mandaban un orador, y ni ellos mismos dentro de la empresa sabían que ese evento iba a pasar, y por lo tanto no me avisaron, y por lo tanto llegó el día y yo no sabía que tenía que cubrir el evento, ¿sí? Esas cosas pasan. Entonces hay que estar pinchando al cliente para que nos avise esas cosas. Armen un calendario, por favor, pidan un calendario, dame las fechas más importantes. ¿Qué es lo que necesitas comunicar este mes? ¿Hay fechas importantes? ¿Tenemos cosas importantes para comunicar? Que te avisen con antelación. Pero de nuevo, hasta las empresas grandes, por más planificado que tengan las cosas, se les pasan eventos, ¿sí? Una de las cosas que les comenté recién y que también es importante, y ya quédense tranquilos que ya falta poquitito, ya terminamos, ¿qué pasa con el trabajo desde casa? O sea, muchas veces les van a proponer trabajar desde sus casas. ¿Qué pros y qué contras tiene? Buenísimo, estoy cómodo, no tengo que viajar, ¿sí? La comodidad. Pero uno tiene que tener muchísima disciplina. Si uno tiene disciplina, probablemente las tareas las haga en menos tiempo, te sobre el tiempo, ¿sí? Por ahí las tareas las haces en muy poco tiempo, cumpliste con las tareas, ya está, me liberé, me voy a hacer otra cosa. Pero puede pasar que no, ¿sí? Puede pasar que uno no sea disciplinado, que se te pasen determinadas cosas y que salgas corriendo y digas, me olvidé de publicar tal cosa, corriendo a hacerlo, ¿sí? ¿Qué pasa con las contras?
A veces estás conectado las 24 horas del día, los 7 días de la semana y a veces no está bueno. A veces no está bueno que nos contacten a cualquier hora y en cualquier momento porque salió mal tal posteo o había que publicar tal cosa y me olvidé. Uy, bueno. Y vos estás con el celular, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? ¿Sí? Vas y lo publicás. Y les va a pasar, ¿sí? Entonces, a veces eso de estar en tu casa, o sea, de que no haya un lugar en trabajo en donde uno cierra la puerta, saluda y se va y nadie te contacta nunca más, acá sepan que les va a pasar, que les van a contactar en cualquier horario, cualquier día, en cualquier momento, que les van a pedir su número de celular, que les van a mandar un mensaje de WhatsApp, ¿sí? Que los van a tener presentes las 24 horas. ¿Sí? Pero estando en una oficina, ¿no te llaman igual? Dependiendo qué es lo que, o sea, por ejemplo, pasó con eventos, ¿sí? En donde, por ejemplo, yo termino mi horario en una oficina, pero sé que después tengo un evento en donde tengo que estar pendiente. Por ahí no cubro nada, pero tengo que estar pendiente de lo que se dice la marca en esa hora. ¿Es mi horario de trabajo? No. Pero tengo que quedarme cubriendo eso o me toca, ¿sí? Estar aparte, ¿sí? O sea, quedarme con o mirando qué es lo que pasa con ese evento. Por otra parte, el tema del espacio, o sea, en dónde trabajás. Muchas veces les van a pedir que vayan a determinados lugares o que vayan a una oficina o que cubran eventos de manera presencial. De nuevo, va a estar en ustedes cómo lo hacen, cuándo lo hacen, ¿sí? Y en acordar que se los avisen con antelación cuándo necesitan que ustedes estén de manera presencial en el evento, ¿sí? Por eso, de nuevo, se plantean preguntas. Para mí una fundamental es esta: ¿trabajo por objetivos o trabajo por horas? ¿Sí? Y ahí en las redes sociales tenés una paradoja, un problema que a veces es por las dos cosas al mismo tiempo. Entonces por ahí necesitas cumplir determinada cantidad de horas, pero también cumplir con determinados objetivos. Entonces pasa que cumpliste con el objetivo, pero necesito que a tal hora estés en tal lugar, ¿sí? Entonces esto también plantéenselo, pregunten cuando estén en una entrevista, cuando vayan a trabajar, ¿por qué trabajan? ¿Sí?